Muy bien, Muy bien. entonces hoy nos toca hablar sobre todo lo que es relacionado a la ovulación, ¿ya? Entonces, para hablar de la ovulación, entonces tenemos que tener bien en claro lo que son los ciclos monofásicos, bifásicos y trifásicos. Todos están divididos, relacionados con lo que es la ovulación. Empezamos, por favor. Kedi, siguiente. Bueno, entonces todo tiene que ver con la madurez sexual, ¿no? Y esta madurez sexual está desarrollada entre lo que es la menarca y la menopausia. La menarca, como sabemos, se va a iniciar entre aproximadamente entre los 11 a 13 años y la menopausia entre los 47 a 51 años. Dentro de esto va a estar lo que es el ciclo sexual y esto decimos que es el conjunto de modificaciones psicosomáticas inducidas por variaciones hormonales, ¿no? Entonces todo tiene que ver con la variación hormonal para que se produzca este ciclo sexual. Y dentro de este ciclo sexual tenemos que hablar del ciclo genital, lo que les había dicho un principio, que todo dividido por la ovulación, entonces tenemos que hablar de ciclos monofásicos, ¿no? Unos ciclos difásicos y trifásicos. Ya vamos a explicar cómo son los ciclos monofásicos, es decir, que solamente están constituidos por una fase folicular y un ciclo difásico, o llamado también infértil, donde está pues también llamado con la menstruación, en la cual va a tener dos partes fundamentales, ¿no? O dos fases, que son la folicular y la luteínica. En el monofásico solo vamos a tener folicular, mientras en el difásico vamos a tener folicular y además una fase luteínica. Y el ciclo trifásico, o llamado también fértil, es aquel que está ya comprendido con el embarazo, ¿no? Y va a terminar este ciclo trifásico con lo que es el parto. En esta vamos a tener una fase folicular, una fase luteínica y una fase cloroplacentaria. Bueno, en relación a lo que es el ovario, vamos ya entrando en lo que ya más eh, del tema, la ovulación. Entonces vamos a tener una parte exócrina y una parte endócrina. La fase endócrina, exócrina, con la producción de hormonas, ¿no? Mientras que la parte endocrina, vamos a ver con la formación del óvulo. Entonces todo esto va a producir este ciclo ovárico, la maduración folicular. En esta maduración folicular va a haber la formación de estradiol, de androstendiona y progesterona, ¿no? En cada ciclo folicular, cada ciclo ovárico, entonces va a haber una estimulación mediante la FSH de 15 a 20 folículos, ¿no? Esto se va a iniciar unos 2 a 3 días antes de la menstruación. Entonces va a ir a formar un folículo primordial en el cual se va a quedar en una fase de la meiosis, en la profase, ¿ya? Va a medir 20 micrones. Este folículo primordial va a tener una parte externa, que es la zona pelúcida, y una parte más interna, podríamos decir, que es la zona granulosa. En esta zona granulosa va a estar una hormona principal, que es la inhibidora de la maduración del ovocito. Es gracias a esta hormona, entonces, que podríamos decir, durante la niñez, estos folículos van a quedar en una etapa de folículo primordial en una parte de ovocito, o sea, se va a quedar en la prófase, no completando el ciclo de la meiosis, ¿no? Y una parte más interna se va a encontrar la lámina basal, en la cual va a dividir lo que es ya la parte más interna, que es el estroma de estos folículos, ¿no? Entonces debemos mencionar que al momento del nacimiento se tiene una cantidad aproximadamente de 2 millones de folículos. Y cuando ya llegamos a la primera menstruación, en las pacientes femeninas, que llamamos la menarca, entonces tenemos ya solamente 400.000 folículos. Siguiente. Eh, bueno, entonces habíamos dicho que durante la maduración folicular va a aumentar, va a haber una mayor proliferación de las células granulosas. Es así que dentro de estas células va a haber un espacio donde va a formar el antro folicular y dentro de este antro folicular vamos a tener el líquido folicular.
En este líquido folicular vamos a tener tres componentes importantes que son la inhibina o foliculoestatina, prostaglandinas y además de FSH. Vamos a encontrar en mayor cantidad dentro de este líquido folicular. La inhibina o foliculoestatina va a hacer que a mayor cantidad de líquido folicular va a inhibir a que haya mayor estimulación por mayor cantidad de FSH, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de las prostaglandinas? Que principalmente van a aumentar por acción de los estrógenos. Principalmente vamos a tener la prostaglandina E y F2. ¿Cuál es la función de esta prostaglandina? Entonces va a dirigir el óvulo hacia un extremo de la superficie del ovario, ¿ya? En la cual va a ir a formar lo que es el estigma, ¿ya? Va a ir y posteriormente va a ir a producir la involución del cuerpo uterino, ¿no? Entonces, del cuerpo amarillo, perdón. O sea, cuando ya se rompe este folículo, este líquido, estas prostaglandinas va a producir la involución ya del cuerpo amarillo. Y la FSH que se encuentra dentro de este líquido folicular va a contener aromatasa, que va a hacer principalmente su función, como vamos a ver posteriormente, la formación de andrógenos en estrógenos. Siguiente. Entonces, este cuadrito me gusta mucho, lo he extraído del libro de Liter, ¿ya? Fíjense todos los pasos para que se forme el estradiol y el estriol, ¿no? Y la estrona. Todo va a partir del colesterol, en el cual va a formar la pregnenolona. De la pregnenolona tenemos dos vías, que van a ir a formar la 17 alfa hidroxipregnenolona o la progesterona. Entonces, fíjense, ¿de dónde se forma la progesterona? De la pregnenolona a partir del colesterol. Esta progesterona, fíjense, a partir de la progesterona podemos ir a formar lo que son los estrógenos, mediante esta vía que va a ir a formar la 17 alfa hidroxiprogesterona, luego la androstendiona y luego va a ir a formar la testosterona. Así es como se forma la testosterona. Ya habíamos dicho en el anterior cuadro que mediante la FSH del líquido folicular que va a estimular a las aromatasas, entonces esta testosterona o androstendiona va a ir a formar las hormonas femeninas, que es el estradiol, la estrona o el estriol. ¿Ya? Entonces, un cuadrito muy bonito en la cual está una síntesis de cómo se van a formar las hormonas femeninas a partir del colesterol. Siguiente. Ahí tenemos, fíjense, un folículo ya más maduro, que es el folículo de Graf, en la cual ha habido una mitosis reduccional con sus 23 cromosomas y siempre va a tener su cromosoma sexual X, ¿no? Va a haber la expulsión del primer corpúsculo polar, va a haber una mayor producción de estrógenos en estos folículos maduros debido a la FSH. Y se va a producir ya la ovulación mediante un pico de LH. Entonces, para que haya ovulación, sí o sí tiene que haber una elevación súbita de la LH en la cual va a haber un mayor aumento de las enzimas proteolíticas dentro de este folículo, con aumento de las colagenasas, y en la cual va a ir a formar el estigma, ¿no? Que el estigma es por donde se va a romper el folículo y va a salir ya el óvulo, ¿no? Este proceso tiene aproximadamente entre 9 a 36 horas, esta ovulación, como veo, y cuando ya se produce esta ovulación, disminuye la cantidad de estrógenos y aumenta la progesterona. También existe la teoría de la presión intrafolicular, que menciona solamente que a mayor cantidad de líquido folicular, entonces también se rompería el, el- el folículo, ¿no? Con la liberación del óvulo. Pero esa es la teoría de la presión intrafolicular. Pero más que todo aquí tiene que ver la función, como ya habíamos dicho, de las prostaglandinas para que se forme el estigma y se rompa este folículo. Siguiente. Entonces el folículo maduro tiene un diámetro de 1 a 2 centímetros, dentro del cual va a tener el óvulo, ¿no? Que va a medir 120 micrones. Va a producir lo que es la asitis fisiológica del folículo con una mayor cantidad de líquido a entrar.
Este se va a liberar del pabellón y el pabellón va a producir la captura de lo que es el óvulo, ¿no? Cuando ya se rompe este folículo, va a ir a formar fibrina que va a ir, podríamos decir, a tapar lo que es ese foramen del folículo, ¿no? Y a partir de esta fibrina, de este foramen folicular, se viene a formar lo que es el cuerpo amarillo, que va a tener una función de 14 días que se produce a partir del pico de la LH con mayor aumento de gonadotrofinas y además estrógenos. Posteriormente se va a producir luego lo que es la luteólisis de este cuerpo amarillo, menor cantidad, perdón, me entró una llamada, perdón un ratito, ya lo corto y me vuelven a llamar, perdón. Entonces, en esta etapa de la luteólisis, que es ya la degradación del cuerpo amarillo, va a haber una menor cantidad de receptores de LH, va a haber mayor liberación de estrógenos y progesterona. Siguiente. ¿Qué es lo que pasa en el útero? ¿No? En el endometrio. En una primera etapa va a haber una mayor proliferación de la capa basal y además de la funcional. Tenemos que decir que ¿cuál es el límite entre la capa basal y funcional? Tenemos los ovillos vasculares, ¿ya? Entonces, en una primera etapa, que es la fase proliferativa, que se produce entre el día 4 o 5 hasta el día 14 y 15 del ciclo ovárico, ¿no?, menstrual, va a haber una mayor aumento, podríamos decir, de la capa funcional entre 3 a 5 veces, ¿ya? Y van a aumentar las glándulas rectas. Posteriormente, en una segunda etapa, en la fase secretora, que dura desde el día 15 hasta el día 28, ya no hay tanto función de mitosis, ¿no? Entonces, más es una fase proliferativa de las glándulas, ¿no? Y luego hay una fase de disgregación y recuperación que se produce entre el día 1 a 4 eh, de producida la menstruación, ¿no? Con una mayor cantidad de leucocitos. Siguiente. Fíjense, entonces ahí está el ciclo vascular, ahí está la capa funcional y la capa basal, ¿no? Entonces, habíamos dicho que en la capa basal va a haber un mayor desarrollo de las arteriolas rectas cortas, ¿ya? Y en la capa funcional va a haber un desarrollo de las arterias tortuosas que van a ir a formar los ovillos. Estas se contraen cada 2 minutos, van a tener una potencia de 120 milímetros de mercurio y cuando hay esta degradación de la capa funcional, entonces va a haber una liberación de glucoproteínas, principalmente la tucumulcina, sialomucina, sulfatos, fosfatos, cloruros y aniones, que tienen más que todo para producir la homeostasis cuando ya se produce esta disgregación de esta capa vascular. Siguiente, durante la menstruación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el ciclo tubárico? ¿Qué pasa en las trompas? Entonces va a haber una mayor cantidad en una primera etapa, en la fase folicular, entonces va a haber una mayor cantidad de las células ciliadas. Y en una segunda etapa, en la fase secretora, va a haber un mayor aumento de las células secretoras. Debemos mencionar que dentro de estas células ciliadas y no ciliadas o secretoras, existe una cantidad de células intercalares o llamadas enclavijo, que son solamente células de eliminación. Y hay otras células que no están todavía descritas bien su función, a las cuales las han llamado células claras. ¿Qué pasa con el ciclo vaginal? En una primera etapa, en la fase estrogénica, entonces va a haber un mayor aumento del pH. ¿Gracias a qué? Una mayor cantidad de glucógeno de la superficie, ¿no? Vaginal, en la cual va a haber que, gracias a los bacilos de Dodderley, entonces, que captan este glucógeno, va a haber una mayor producción de ácido láctico, que como sabemos, este va a ir a producir mayores defensas contra microorganismos, aumentando el pH de la superficie vaginal. Siguiente. ¿Qué pasa en el ciclo mamario? Entonces, en una primera etapa, con un aumento de los estrógenos, va a haber una mayor proliferación del estroma, va a haber una
proliferación de los conductos galactóforos. Y en una segunda etapa, ya con la producción de progesterona, más tiene que ver con el desarrollo, ¿no? De los vacinos glandulares, con un aumento de tamaño y una mayor tensión, lo que va a producir ya la fase premenstrual. Podríamos mencionar que en el ciclo somático va a haber mayor estímulos sensoriales, ¿no? En una primera etapa se menciona que habría mayor estímulo óptico y acústico, ¿no? O sea, en la, en la primera fase podría haber más estímulo acústico, ¿no? O sea, un oído más fino. La pupila puede aumentar en unos 0 a 5 milímetros. Va a haber una aumentación, un aumento en la glicemia, hemoglobina, el peso. Va a haber mayor apetito sexual, principalmente en la fase folicular y en la fase premenstrual. Va a haber una mayor irritabilidad en la pre y postmenopausia. Aquí se habla que por estos desequilibrios hormonales hasta se podría producir delitos suicidios y a partir de esto también se podría producir lo que es la esquizofrenia. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, una vez que pasa todo este ciclo, vamos a hablar ya lo que es el catamenio. ¿Qué es el catamenio? Es lo que llamamos la menstruación, ¿no? Y ¿por qué se produce? Por un nivel bajo esteroideo. En este va a haber una eliminación más o menos de 40 ml de sangre con un máximo de 100 ml, ¿no? Esta sangre es oscura principalmente por la hemoglobina, por la hematina, que va a dar esta característica oscura. Pero debido también a esta hematina, es una sangre incoagulable. No se coagula esta sangre debido a la enzima plasmina. Eh, eh, se va a producir la homeostasis, una contracción del miometrio, ¿no? Es fundamental la contracción del miometrio para tapar esos vasos, para que tape la capa basal, esos vasos, y se produzca la hemostasis, ¿no? Y debido por un mayor influjo o estrogénico, entonces esta capa basal va a empezar a epitelizarse. ¿A qué llamamos el volumen catamenial? Entonces, todos son los síntomas, ¿no? Que se producen durante el catamenio. Puede haber cefalea, vértigos, palpitaciones, diarrea, cianorrea, estreñimiento y además un dolor precordial que a veces confunden también con dolor en las mamas, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los síntomas anormales? En una fase premenstrual tenemos lo que habíamos mencionado, todo lo que son los síntomas del molimen catamenial. Y esto llamamos el síndrome de Frank. Todos esos síntomas que habíamos hablado. Además va a haber bulimia y va a aumentar las náuseas y vómitos. Entre menstruaciones, ¿qué puede haber? Puede haber pues lo que es la menarquia, ¿no? Entonces son dolores entre las menstruaciones debido principalmente a estas contracciones para que para que se produzca la hemostasia, ¿no? Entre las menstruaciones también tenemos lo que es el volumen ovulatorio. Cuando se rompe este folículo, esa pequeña cantidad de sangre que se libera del folículo puede producir síntomas de irritación peritoneal, ¿no? Y producir dolor. Va a haber una mayor tensión mamaria y lo que habíamos hablado, la citis fisiológica, con un mayor cantidad de líquido folicular que este líquido va a salir a la cavidad cuando se rompe el folículo y puede producir también dolor, ¿no? Y en la fase postmenstrual, que principalmente puede producirse ya hemorragias y además flujos, ¿no? Entonces, si hablamos de las alteraciones menstruales, tenemos que hablar de trastornos del ciclo y de la cantidad. Si hablamos del ciclo, principalmente disfunciones hormonales, ¿no? En el cual habíamos hablado de ciclos anovulatorios, ¿no? Lo que les había dicho al inicio, y cuando hay alteraciones hormonales, ¿no? Cuando hay hipotiroidismo o hiperprolactinemias.
Pero si hablamos de la cantidad, ya tenemos, si la paciente nos dice que sangra muchos días, entonces tenemos que pensar en una alteración anatómica, como son pólipos, miomas, sinequias, malformaciones o también alteraciones con la coagulación de la sangre. Siguiente. Muy bien. Entonces, lo que habíamos hablado, ¿qué son los ciclos monofásicos? Estos mm, están descritos principalmente porque no se va a producir la ovulación. Y existen tres tipos de ciclos monofásicos, que son los cortos y breves, los medianos y los prolongados. Siguiente. ¿Cuáles son los ciclos monofásicos? Habíamos dicho que es un proceso donde no va a existir la ovulación, ¿no? Y este llamamos breve, si lo hace entre los 18 a 20 días de ¿ya? Entonces eso llamamos un ciclo monofásico corto. Siguiente. Entonces, el anterior, por favor. Muy bien, Kedi. Entonces, habíamos hablado de un ciclo mediano cuando va a pasar entre los 18 a 20 días. Pero si el folículo persiste, o sea, está creciendo, sigue una fase folicular, ya con una mayor cantidad de estrógenos, y este se produce entre 4 a 6 semanas sin que se produzca la ovulación, entonces estamos hablando de un ciclo monofásico prolongado. Siguiente que entonces, cualquiera sea el tipo, hemos dicho que su característica principal, no se produce la ovulación. Eso que quede claro, chicos. Por eso se caracteriza un ciclo monofásico. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se presentan estos ciclos monofásicos? Principalmente en los primeros ciclos después de la menarca. Entonces, la pacientita dice, ha tenido su menstruación, pero no ha vuelto a tener. Entonces, son ciclos monofásicos que podemos decir que son normales, que se presentan después de la menarca, ¿no? Cuando se reúnen los ciclos luego del embarazo, también tarda y se van a producir ciclos anovulatorios, ¿no? En la premenopausia, también por trastornos emocionales, cuando hay mucho ejercicio, mucho agotamiento físico, también van a presentar esos ciclos monofásicos. ¿Qué dije? Entonces, lógicamente, si no hay ovulación, entonces no se forma el cuerpo amarillo, ¿no? Entonces, con lo cual el ciclo ovárico se limita a la primera fase, es decir, que solamente hay influjo estrogénico y ya no hay progesterona, ¿no? Entonces, a veces son aislados, como habíamos dicho, y a veces se presentan, o sea, la pacientita puede tener ciclos difásicos y se intercalan con ciclos monofásicos por esas causas, ¿no? Como hemos dicho, mala nutrición o pacientes que hacen mucho ejercicio también pueden presentar ciclos intercalados con monofásicos o difásicos. Siguiente. Siguiente. Hola. Creo que es Eh, otro lado, ¿no, Kelly? doctor, no, le cambié ya. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. Hola. Doctor, se le escucha Se muy bien. escucha, se escucha, doctor. ¿No me escuchan, chicos?
Entonces, ya vamos a acabar con lo que es el ciclo bifásico y luego el ciclo trifásico, ¿no? De la ovulación. Ahí en ese cuadrito, fíjense cómo hay en un ciclo monofásico, o sea, cuando no hay ovulación, llamamos anovulatorio, ¿no? Y hay un mucho, muy grueso es el endometrio, ¿no? Y además hay una fragilidad vascular, o sea, hay sangrados de la paciente que nos hacen confundir con menstruación, pero no son menstruaciones, porque son escasos, ¿no? Y todo debido a que el endometrio está muy grueso y no ha habido contraposición con la progesterona. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de ovulación? Entonces tenemos que hacer la composición del moco cervical, podemos medir la temperatura basal, donde en el pico de la LH se menciona que hay un aumento de 0,5 hasta 1,5 grados centígrados. También podemos hacer una cirugía donde va a haber lógicamente una mayor cantidad de estrógenos. Eh, siguiente. Entonces, eh, ¿cómo también vamos a documentar que se ha producido esta ovulación? Por un aumento del nivel de la progesterona, donde en la fase lútea podemos hacer un dosaje de progesterona, la cual tiene que estar mayor a 5 miligramos por ml entre el día 24 y 26 del ciclo, ¿no? Lo que habíamos hablado de la temperatura también corporal que se aumenta durante este pico ovulatorio. Siguiente. Entonces, en relación al moco cervical, ¿cómo va a ser cuando se produzca la ovulación? Entonces, 3 días generalmente antes de la ovulación va a haber mayor cantidad, va a ser más transparente, más viscoso, va a tener mayor filancia con, lógicamente, mayor cantidad de estrógenos posterior a la ovulación y haber mayor cantidad de progesterona. Siguiente. A veces el cuellito se abre un poquito, ¿no? Como la imagen. Y luego hablamos ya del ciclo trifásico. Habíamos dicho que se produce desde que se produzca la fecundación y va a terminar con el parto, este ciclo trifásico, ¿no? Entonces, este se produce por la unión del espermatozoide y el óvulo. Como sabemos, en cada eyaculación hay una liberación de 200 a 350 millones de espermatozoides. Este espermatozoide tiene que recorrer aproximadamente 18 centímetros para producir lo que es la fecundación. 3 centímetros del cuello, 4 centímetros del cuerpo y 11 centímetros de la trompa. Va a tener una velocidad de 0,5 a 1,5 centímetros por minuto. Es decir, que para que se produzca la ovulación va a tardar aproximadamente 3 horas, ¿no? Este va a estar atraído por la corona ah, radiada, aproximadamente por unos 200 a 25.000 espermatozoides se van a unir a esta corona radiada. Y aquí tenemos que está relacionada con la ley de Stokes, en la cual menciona que a mayor temperatura va a haber mayor movilidad y mayor viscosidad de este líquido de la superficie interna de la trompa, lo cual va a favorecer la fecundación.
Por su parte, habíamos dicho, el óvulo está rodeado por sus células de la granulosa, ¿no? Eh, y va a tener una hormona principalmente que se llama acrosina, la cual va a atraer al espermatozoide, va a hacer que se una con el espermatozoide y además tiene la propiedad de que se una con uno solo, ¿no? Este va a tener su núcleo en la cual cuando se produce la fecundación va a, va a completar su segunda división meiótica y va a producir la expulsión del segundo corpúsculo polar. Siguiente. Fíjense, ahí va a recorrer la fecundación, ya huevo cigoto por la trompa, ¿no? En este trayecto ya va a ser la mórula con la división aritmética ya de las células y con la formación ya del trofoblasto. En el séptimo día va a caer este huevo fecundado al útero y se va a producir el implante, ¿no? Por este trofoblasto, ¿no? En el cual ya se va a formar lo que es el embrioblasto con su capa principal que es el endodermo y esta implantación va a darnos principalmente el signo de Long Evans. ¿Qué es este signo? Entonces la paciente, este signo caracterizado por un sangrado escaso, ¿no? Que la paciente a veces confunde con menstruación, pero es muy escaso y solamente se debe este sangradito a la implantación de este embrioblasto, ¿no? Después, en el día 12-13, ya se va a formar el citotrofoblasto, que es la capa interna, y el sincitotrofoblasto, que es la capa más externa, que va a estar en relación con el endometrio, a partir del cual se van a formar las velocidades coreales y el correo frondoso. Siguiente. Y este sistema corioplacentario está principalmente estimulado por la beta-HCG, que tiene dos unidades, ¿no? La alfa y la beta. Este está producido principalmente por la placenta, por las células de Langhans, ¿no? Entonces, esta va a producir principalmente en una etapa, podríamos decir que tiene una acción similar a la LH, en la cual va a producir picos, ¿no? De ovulación, ¿no? Una luteinización folicular. También está en relación con la progesterona que va a formar los folículos maduros, va a tener una acción luteotrófica, aparece a los 8 días de la implantación, producida por estas células de Langhans, ¿no? Y a partir del día 16, este tiene que tener una cantidad mayor a 100.000 unidades ml. Podríamos decir que para que tenga un buen pronóstico un embarazo, si hacemos una cuantificación de esta hormona, tendría que estar mayor a 20.000 unidades internacionales en orina de 24 horas. Siguiente. Y para hacer el diagnóstico de embarazo, o sea, clínico ya de este ciclo trifásico, pues nosotros vamos a diagnosticar el embarazo con los signos de presunción, probabilidad y certeza. Para que se les quede esto claro, y para que memoricen, para que se les quede, entonces decimos que los síntomas de presunción son lo que nos refiere la paciente, es decir, son los síntomas neurovegetativos, ¿no? Y los signos de probabilidad son los que nosotros vamos a encontrar al examen ginecológico, al examen de la paciente, ¿no? Y los signos de certeza, como su nombre bien indica, entonces son caracterizados por estos tres, ¿no? En el cual ya vamos a encontrar partes fetales, percepción de movimientos fetales y la frecuencia cardíaca fetal. Esos son los tres signos de certeza. Entonces, repitiendo, los signos de presunción son todo lo que nos dice la paciente, síntomas neurovegetativos, es decir, náuseas, vómitos, cialorrea, ¿no? Entonces, todo lo que nos va a referir la paciente es presunción. Y los de probabilidad, aquí tenemos varios, por ejemplo, el signo de Kluge, que es una coloración ya más violácea de la vulva, el signo de Chadwick, que es la coloración violácea de la vagina, el signo de Piscacet, en el cual hay mayor abombamiento de uno de los cuernos, el signo de Osiander, que se palpa al tacto vaginal, nosotros a nivel del fondo del cervix ya podemos palpar una, ¿no? El signo de Jacques-Miel, coloración
de la vagina. El signo de Godel es como que el cérvix se vuelve más reblandecido, parecido a los labios. El signo de Budín, que hay un abombamiento es como un turrilito, podríamos decir, es un abombamiento que se produce del cuello, el signo de noble Budín, ¿no? El signo de Runge, en el cual vamos a nosotros a deprimir y vamos a percibir esta depresión a nivel del cervix, ¿no? Muy bien. Siguiente. Bueno, chicos, ese es el tema de ovulación. No sé si hay alguna duda, acotación. Nos faltaría el tema de métodos auxiliares, que no sé si tenemos tiempo, se nos alarga un poquito. Eh, a las 4 tienen con la doctora Montesinos, ¿no? No, doctor, a las 5 la móvil, doctora. Ah, ya, perfecto. No tienen nada, ¿no? Otra materia, nada. No, doctor. Perfecto. El siguiente tema, por favor. Bueno, fundamental en ginecología son los métodos auxiliares. Como les enseño a mis alumnos, les decía que nosotros, cuando hacemos la historia clínica, cuando hacemos nosotros la historia clínica, entonces, con el motivo de consulta, los antecedentes ginecobstétricos, nosotros ya tenemos un diagnóstico preliminar, el cual confirmamos con el examen ginecológico. Pero para esto también tenemos que basarnos posteriormente de métodos auxiliares. Y de eso vamos a hablar. Siguiente, por favor. Papa Nicolau es la prueba básica que ustedes en primer nivel van a realizar, ¿no? Y que en prácticas también van a realizar para saber perfectamente cómo se realiza. Siguiente. Entonces, solamente aquí mencionamos que ha sido descrita por el doctor George Papanicolaou. Siguiente. Ahí fíjense que es el Papa Nicolau, decimos que es un estudio citológico, es un estudio de las células para detección temprana de alteraciones o lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino. Siguiente. Entonces, ¿para qué nos va a servir el Papa Nicolau? Esto memoricen, por favor, son para tres cositas. Uno, para células descamativas, o sea, para ver si es que tenemos, para ver si es que tenemos lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino. Otro para ver el flujo hormonal, ¿no? Y otro, y la tercera sería para ver si hay microorganismos patógenos, o sea, si hay infecciones. Entonces, en conclusión, el Papa Nicolau nos va a servir para lesiones precursoras, para ver un nivel hormonal y para ver si hay infección. Siguiente. Ahí está cómo vamos a realizar el cervix, ¿no? Ahí está, fíjense, el cuellito, que vamos a tomar la muestra de la zona de transición. Siguiente. Ahí están los instrumentos a realizar. Esto lo vamos a realizar en prácticas. Necesitamos guante. El lubricante en lo mejor, en lo posible, mejor no. ¿Ya? Ahí está el espéculo, necesito brush, el portaobjetos y nuestro fijador. Siguiente. ¿De dónde vamos a tomar la muestra? Vamos a tomar de una parte externa del cervix, o sea, del exocervix y además del endocervix. Ahora, si la paciente tiene mucho flujo vaginal, entonces podemos también tomar de la parte posterior del cervix, del tercio superior. Siguiente. Entonces, eh, cuando realizamos nosotros un Pap Nicolau, que es relativamente sencillo cuando todos vamos a practicar en la facultad, entonces lo principal es interpretar un Papa Nicolau, ¿no? Y para esto aquí tenemos que describir las capas, ¿no? Fíjense, ahí tenemos el epitelio plano y luego está la capa superficial, la capa intermedia, la capa basal y la
para basal. Y todo lo que está debajo de las células basales está la lámina basal, ¿no? La lámina propia. Esto es del exocervix, muchachos. Siguiente. Ahí está, una mejor toma, ¿no? Entonces ahí está, fíjense, el endocervix con su epitelio cilíndrico, ¿no? Secretor. Luego está el epitelio de transición y luego está el exocervix con las capas que ya hemos mencionado. Siguiente. Ahí está, de dónde vamos a tomar nuestra muestrita, del endocervix, de la unión escamo-columnar, ¿no? Y del exocervix. Siguiente. Ahí están, otras tomas. Fíjense, cuando la pacientita está en una edad, podríamos decir si es niña o está en la pubertad, este epitelio está en la imagen inferior derecha, fíjense, la unión escamo-columnar está en el endocervix. Lo mismo pasa cuando está en en la menopausia. Entonces, este epitelio, esta zona de transición, se va más hacia adentro, hacia el endocervix. Y cuando está la mujer en la etapa reproductiva, pues este epitelio va más hacia afuera. Siguiente. Muy bien, ahí está. Fíjense, las células normales que vamos a ver en el exocervix son células que tienen un núcleo pequeño, ¿no? Eso es fundamental para entender lo que vamos a hablar de colposcopía biopsia o para entender cuando las células son alteradas. Cuando ha habido infección por el HPV, entonces estas células, su núcleo se hace más grande, ¿ya? Muy bien, ahí está la capa superficial, intermedia para basal, basal, y lo negrito es la lámina propia. Siguiente. Ahí está, fíjense, un exocervix y un endocervix. La zona de transición, ¿no? La unión escamo-columnar con el exocervix y las capas que hemos hablado. Superficial, intermedia, para basal, basal y la lámina basal. Siguiente. Entonces, como habíamos dicho, ¿de dónde vamos a tomar? Con esta espátula vamos a tomar, vamos a tratar de entrar un poquito al cervix y tomamos la muestra del exocervix. Vamos a rotar 360 grados y tomamos la muestrita y vamos a hacer un frotis. Fíjense cómo está en esa plaquita, en el porta objetos. En la mitad, en una mitad, hacemos el extendido, sin raspar, solo una pasadita, ¿no? Y posteriormente con el cepillo vamos a entrar más al endocervix y en la mitad superior de la placa igual vamos a colocar nuestra muestrita siguiente. Ahí está el cepillo, fíjense. Damos una vueltita entrando ya al endocervix, ¿no? Para colocar luego en la placa, en el porta siguiente. Ahí está el extendido, ¿no? ¿Qué hacemos? Ustedes ya verán si en la placa lo dividen en dos partes, izquierda o derecha, o lo que yo hago, generalmente una parte superior y una inferior. Siguiente. Bueno, entonces, ya hablando de células alteradas, ¿no? Posteriormente, en cuadros posteriores, vamos a ver cómo es la clasificación de Richard, de Reagan y la de Bethesda que actualmente usamos, ¿no? Entonces, fíjense, en la parte izquierda estamos en la zona de transformación con células normales. Y aquí hablamos ya de la clasificación de Richard, que es los NIC, NIC 1, NIC 2, NIC 3, ¿no? Lo que para Reagan eran las displasias, displasia leve, moderada y severa. Entonces, para entender mejor, ¿a qué nos referimos cuando es un NIC 1? Es cuando las células están alteradas, ¿no? O sea, cuando tienen un núcleo grande, está y está tomada la capa basal y parabasal. Eso es un NIC 1. Un NIC 2 está, fíjense, está alterado la capa basal, parabasal y la intermedia. Y un NIC 3 ya están todas las capas tomadas, ¿no? Por estas células alteradas. Entonces, ahí está la basal, parabasal, intermedia y superficial en el NIC 3. Ahora,
Si estas células han tomado la capa basal, estamos hablando de un SEA in situ, in situ. Pero si pasa esta lámina basal, estamos hablando de un SEA invasor. Siguiente. Siguiente. Lo que les decía, ¿no? Ahí está la clasificación de displasia, ¿no? En el cual se hablaba de leve, moderada y severa. Luego viene la clasificación de Richard, ¿no? Que en el cual ya habla de los NIC, NIC 1, NIC 2, NIC 3. Y a partir de los años 90 principalmente, ya se maneja la clasificación de Bethesda. O sea, el patólogo nos va a decir que puede presentar un LIE de bajo grado o un LIE de alto grado. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un LIE de bajo grado, estamos hablando de un NIC 1. Pero si es un LIE de alto grado, fíjense, como no hay una división exacta de las capas, entonces para un mejor estudio ya lo clasificamos como LIE de alto grado a un NIC 2 o un NIC 3. Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a ver en la microscopía? En el microscopio, ¿qué va a ver el patólogo? Va a diferenciar mediante estos tres parámetros histológicos. Va a haber una atipia celular, atipia arquitectural y una actividad proliferativa, ¿no? Entonces, si hablamos de atipia, entonces son con pleomorfismo nuclear, ¿no? Los núcleos, habíamos dicho, que crecen, ¿no? Y de- son de bordes irregulares. Va a haber una alteración en la maduración y además va a haber figuras mitóticas proliferativas de estas células, ¿no? Que ya son anormales. Siguiente, estas células precancerosas, ¿no? Entonces, si tenemos una paciente que tiene un LIE de alto grado o LIE de bajo grado, tenemos que tener claro, muchachos, que eso no es diagnóstico, no es diagnóstico. Tenemos nosotros que confirmar con la colposcopía biopsia. Es decir, a la paciente le vamos a decir, señora, ha salido no te vas a asustar, pero hay células anormales, células precancerosas, que si no las estudiamos pueden llegar al cáncer, ¿no? Entonces, la vamos a mandar a hacer el IVA, la inspección visual con ácido acético, ¿no? Y, y una colposcopía aplicando también yodo, que es el test de Schiller, ¿ya? Para esto, ¿cómo vamos a hacer la inspección visual con ácido acético? Entonces, fíjense, estamos viendo ahí bien el cuellito, ¿no? Entonces vamos a limpiar bien con unas torunditas, limpiamos bien el cervix, vamos a liberar del moco, ¿no? O tal vez infecciones que pueda tener. Y vamos a hacer la limpieza con solución fisiológica también, ¿no? Y luego vamos a aplicar el ácido acético siguiente, ¿no? Entonces aplicamos el ácido acético. Y fíjense esa imagen, se pinta de blanco el cervix. ¿Y esto en qué consiste? ¿Qué hace el ácido acético? Que se aplica al 3 al 5%. Entonces va a producir una coagulación transitoria de las proteínas citoplasmáticas, ¿ya? De tal manera que se va a ver como una imagen blanquecina, ¿no? Entonces, si hay mayor cantidad de proteínas, entonces va a haber mayor esta cantidad de imágenes blancas, lo cual es sugestivo de que podría tener estas células alteradas, ¿no? Siguiente. Entonces, de esa parte, nosotros con el colposcopio, fíjense, así es el colposcopio, o sea, así se realiza. Actualmente tenemos colposcopios donde tú estás viendo y la paciente en una imagen, en una TV, igual está viendo el cervix, ¿no? Y le vamos explicando lo que está pasando, ¿no? Si hay vasos anormales, si hay contornos irregulares de esta superficie que hemos encontrado acetoblancas o el cambio de color, ¿no? Siguiente.
Lo que quiero que les quede claro, chicos, es que si encuentran ustedes PAP alterado, ¿qué tienen que hacer? Una colposcopía biopsia. El PAP no da un diagnóstico preliminar de células precancerosas, ¿no? Y ustedes ya tienen que mandar a un segundo nivel o tercer nivel para que se haga, o privado, para que se haga una colposcopía biopsia. ¿En qué consiste en la prueba de yodo o test de Schiller? Entonces, nosotros, posteriormente a que hemos hecho el ácido acético, cuando estamos haciendo la colposcopía, vamos a aplicar 2 gramos de yodo cristalino, ¿ya? 4 gramos de yoduro potásico y 100 ml de agua destilada. Esta es la composición de esta solución para realizar el test de Schiller. Lo mismo, con una torundita, vamos a agarrar el yodo y vamos a pintar el cuellito, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a demostrar este test de Schiller, el yodo? La presencia de glucógeno. Los epitelios colunar y displásico no contienen glucógeno, no contienen, ¿no? Y por lo tanto no van a captar el yodo, pero es útil para delimitar estos límites entre el ecto y el endocervix, ¿no? Entonces, principalmente para ver los límites de estas zonas acetoblancas, el test de Schiller, vamos a pintar y nos va a dar una imagen oscura, por decirlo medio negrita, ¿no? Y no va a captar las zonas que tengan glucógeno. Siguiente. Lógicamente, de estas zonas que estén no pintadas y ya viendo en el microscopio lugares que tengan eh, imágenes raras, como nosotros llamamos cuando son como piso o así un cuadriculado, son sugestivas. También cuando hay vasos tortuosos que no son rectos, también son sugestivas de esa imagen blanca. Entonces nosotros pellizcamos, tomamos la muestrita y mandamos al patólogo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para realizar la colposcopía? Entonces, cuando hay sospecha, ¿no? Cuando hacemos la inspección con ácido acético y se pinta blanco, entonces son imágenes sospechosas. Esto les quiero mencionar, chicos, hacemos un paréntesis. Cuando estaba en la residencia, en el hospital hice un estudio, en el Hospital de la Mujer. De cada 10 pacientes que se han diagnosticado estas lesiones precursoras, 6 pacientes tenían Papá Nicolau normal. Imagínense, de cada 10 pacientes, o sea, en la conclusión del trabajo, de cada 10 pacientes que tienen lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino, 6 tenían Papá Nicolau normal. Pero ¿cómo se han identificado? Mediante la inspección visual con ácido acético, ¿no? Entonces es fundamental realizar ya PAP y además la inspección visual con ácido acético, ¿no? Entonces, fíjense, las indicaciones son pues principalmente cuando ya hay la infección por el eh, HPV, ¿no? Por el papilomavirus humano. Siguiente. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿No? No existen absolutas, ¿no? Las contraindicaciones son relativas. Entonces, pero si vamos a realizar una colposcopía y además biopsia, es mejor que la paciente descontinúe anticoagulantes porque nos puede sangrar mucho. Inclusive, a veces tomamos muestrita y a veces hasta tenemos que poner puntitos para que producir la hemostasia, ¿no? Entonces, cuando hay vaginitis, cuando hay infecciones severas, entonces mejor no realizar, nos va a sangrar mucho. Se puede realizar durante el embarazo, pero yo prefiero evitarlo. Se puede realizar, pero a veces la pacientita luego sangra y luego nos dicen, mucha doctor, yo no tenía nada y ahora mi bebé está en riesgo, estoy sangrando. ¿No? Entonces mejor no, esperar que pase el embarazo, ¿no? Pero si está la paciente embarazada, prohibido realizarle un legrado endocervical. Eso sí que sería como estimular para que se produzca un aborto, ¿no? Siguiente. Ahí están los riesgos, los beneficios, lo que habíamos hablado, ¿no? Principalmente que tiene que ver con la hemorragia. Siguiente. Lo que habíamos hablado, ¿cuáles son los principios del ácido acético? Que se aplican un 3%, de 3 al 5%.
Están descritos nuevamente los pasos, ¿no? Con algodoncitos, con torundas, vamos a colocar encima del cervix. Y ahí vamos a ver que se pueden producirse diferentes imágenes, pero principalmente son las blancas, o también llamamos en mosaico. ¿Ya? Siguiente. Entonces, en caso de que el NIC de bajo grado del ácido acético, que habíamos dicho, ¿hasta dónde va a penetrar? Cuando es un NIC de bajo grado, un NIC 1 tiene que penetrar hasta el tercio profundo. A veces se confunden, que piensan que es el NIC 1 lo superficial. No, es lo profundo. Entonces, ahí va a producir estas imágenes blancas con el ácido acético, que son células, nos van a demostrar células que son displásicas, ¿no? Siguiente. Entonces, esta imagen se asocia principalmente con lesiones precancerosas, como habíamos dicho, con los NIC 1, NIC 2, NIC 3. Estos cambios pueden desaparecer entre 2 a 4 minutos. Si es más, entonces, si no desaparece, entonces podemos pensar que es un SEA invasor ya. A veces se queda mucho más tiempo blanco. Siguiente. ¿Cuáles son los principios de la prueba de Schiller? O habíamos hablado del Lugol. Entonces, el epitelio sindrítico, habíamos dicho, no contiene glucógeno. El epitelio escamoso metaplásico maduro, por lo general, no contiene glucógeno, ¿no? Entonces, pero el epitelio escamoso normal contiene glucógeno, no así el cilíndrico, ¿no? Entonces, este se va a pintar de un color castaño, caoba, un negrito, ¿no? Entonces, principalmente por la captación de este glucógeno. Siguiente. Ahí el mismo cuadrito que habíamos hablado de la clasificación. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos cuando vamos a encontrar un LIE de bajo grado o un LIE de alto grado? Entonces vamos a hacer la cauterización. Esta cauterización puede ser por electrocauterización o criocauterización. La criocauterización se utiliza el frío, el hielo. Entonces, de esa manera, con otro equipo de criocauterio, vamos a eliminar estas células malas, podríamos decir, ¿no? O con el electro. Han debido ya entrar a cirugías, han visto el electrobisturí, ¿no ve? Es igualito. Quemamos con el electrobisturí todo el cuellito. Vamos a poner, hacemos el test de Schiller y nosotros nos ayuda mucho para delimitar las zonas que estamos pensando que sean cancerosas. Entonces nosotros quemamos todo el cuellito con el electrobisturí. Siguiente. Y también con láser, ¿no? Ahí está la criocauteria, la criocauterización, ¿no? En el cual se utiliza gases refrigerantes, óxido nitroso, principalmente, fíjense, a menos 89 grados centígrados, ¿no? O sea, quemamos todo lo que es el cervix. Siguiente, con frío, ¿no? Ahí está el criocauterio, fíjense, esa pistolita, esa parte blanca y la puntita es lo que está hacia abajo. Eso se introduce, fíjense que tiene como una puntita, eso también entra un poquito en el endocervix para quemar toda la superficie del exocervix. Siguiente, ese es el criocauterio. Está la pistolita. Siguiente. Entonces, este criocauterio va a tener una profundidad de acción aproximadamente de 5 milímetros. O sea, toda esa superficie de 5 milímetros lo va a descamar, lo va a hacer caer, lo va a quemar, ¿no? Una superficie radial de 4 a 5 milímetros también. Esto después, cuando ya quemamos esta superficie, se va a repitalizar a las 6 semanas, ¿no? Y va a haber un exudado seroso o 3 a 4 semanas. En este tiempo hay que tener mucho cuidado con la paciente porque está más sensible a que pueda ser infectada por el HPV, ¿no? O sea, es una superficie lesionada, por lo cual a veces también tenemos que darle ovulitos para protección de infección y que no tenga contacto sexual por mayor riesgo a que pueda tener
el HPV. Siguiente. La biopsia de endometrio. Esta se utiliza, vamos a ver en las imágenes posteriores, con una careta de Recaimer, ¿ya? Para realizar un legradito, ¿ya? Eh, del endometrio. También se puede hacer con una cánula de Novak. Entonces, cuando hay la paciente viene por metrorragias, pero ya está esta paciente en menopausia, o sea, ya no tiene menstruaciones, entonces lo ideal también pueden realizar ustedes una biopsia de endometrio. Siguiente. Ahí está, fíjense. Hacemos un raspadito con la cánula de Novak y sacamos y eso mandamos en un frasquito para que nos los estudie el patólogo. Generalmente se producen estos cuadros en hiperplasias endometriales. Siguiente. La culdocentesis. ¿En qué consiste la culdocentesis? Vámonos a la imagencita. Fíjense. Entonces nosotros se ha salido, no sé qué ha pasado. Bueno, entonces nos hemos quedado en esta imagen. ¿Cómo hacemos la culdocentesis, no? Entonces, principalmente para hacer diagnósticos y con esa aguja, fíjense que tenemos que entrar a ese espacio verde, que es el espacio de Douglas. ¿Cómo realizamos? Primero vamos a pinzar el cervix con una pinza POSI para elevar el cervix, ¿no? Fíjense. Entonces, elevamos el cervix y por el fondo de saco posterior, con el fondo de saco posterior, introducimos esta aguja tuji para para eh, succionar y ver qué contenido tiene. Podemos mandar a hacer un estudio citológico, podemos ver si es pus, podemos ver si es sangre, ¿no? A veces un embarazo ectópico. Vamos a diagnosticar que hay hemoperitoneo, ahí hay sangre en el fondo del saco de Douglas, es una sangre que no coagula. O tal vez obtenemos pus, ¿no? Pueden ser unos abscesos rotos en el cual vamos a obtener. Es un poquito doloroso, pero es necesario para hacer diagnóstico esto de la culdocentesis. Siguiente, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿para qué sirve? ¿Cómo vamos a realizar? Para ver si hay infecciones. Además, podemos realizar hasta cultivos para ver qué germen puede ser que esté produciendo una infección, una enfermedad pélvica inflamatoria, por ejemplo. ¿No? Entonces nos sirve bastante para hacer el estudio del líquido que puede encontrarse en el fondo de saco de Douglas. Siguiente. Bueno, por otra parte también podemos realizar la histeroscopía, ¿no? Fíjense, ese es un histeroscopio que va a estar conectado a una cámara en el cual vamos a ver eh, la imagen interna del endometrio. Entonces, cuando tenemos sospechas, inclusive aquí podemos hacer unas biopsias dirigidas del endometrio, ¿no? Cuando hay cuadros de hiperplasia, o cuando hay pólipos, o cuando hay tumores benignos como son los miomas, entonces nos ayuda bastante la histeroscopia siguiente. También es quirúrgico, ¿no? Para sacar los miomas. Ahí está el instrumental que vamos a utilizar para hacer la histeroscopia siguiente. Tenemos que hacer diferentes pinzas, ¿no? Del histeroscopio. Es una luz halógena que se va a utilizar y una lámpara de xenón que se utiliza.
que es propio del histeroscopio, ¿no? Las indicaciones, lo que les decía, cuando hay hemorragias que no sabemos la causa, cuando hay hemorragias intermenstruales, o peor aún, cuando está ya en la menopausia. A veces tenemos que hacer un estudio de esterilidad, queremos saber cómo está constituido el endometrio, sus células, su el flujo hormonal. Entonces podemos hacer una histeroscopía, ¿no? Para hacer un diagnóstico de carcinoma de endometrio o de endocérvix, cuando hay una enfermedad, cuando hay mola, ¿no? Cuando hay la enfermedad trofoblástica. A veces también es necesario tomar biopsias de endometrio para descartar un coriocarcinoma, ¿no? Siguiente. Ahí está el instrumental. Siguiente. Ahí está cómo vamos a realizar, ¿no? La paciente ya en posición ginecológica, estamos con un asistente, asepsia, antisepsia, y vamos a colocar un espéculo, vamos a colocar anestesia pericervical con lidocaína. Siguiente. Y también tiene sus, como les había dicho, la indicación quirúrgica, principalmente para extraer pólipos, miomas, cuando hay adherencias. A veces cuando la paciente no puede embarazarse debido a que presenta muchas adherencias. Entonces nosotros podemos debridar con la esteroscopía, ¿no? Cuando hay septoplastías también podemos realizar lo que es el síndrome de Asherman, cuando hay muchas sinequias, uniones endouterinas de la pared anterior y posterior, entonces podemos esto debridar con el histeroscopio. Siguiente. Contraindicaciones, lógicamente. Si hay infección, no podemos realizar porque la infección se va a subir al útero. Puede producir una endometritis, salpingitis y una EPI, ¿no? Cuando tenemos sospecha de cáncer cervical, tampoco. Mucho peor en gestación, ¿no? Siguiente. Hay que terminar, doctor. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería en relación a los métodos auxiliares para que nosotros nos ayudemos a realizar eh, nuestro diagnóstico final, ¿no? Son los exámenes complementarios que podemos utilizar en ginecología para tener un diagnóstico final. ¿Dudas, preguntas, acotaciones, compañeros? Bueno, bueno, chicos, entonces eh, nos estaremos viendo la siguiente semana.